En el corazón del continente africano, lejos de los titulares internacionales, se libra una guerra tan brutal como olvidada. Un conflicto donde las ciudades se han reducido a ruinas, las aldeas son devoradas por el fuego y millones de personas huyen sin rumbo. Hoy hablaremos de Sudán, un país que parece condenado a repetir su propia historia una y otra vez. Porque ¿sabías que lo que ocurre allí podría ser una de las guerras más violentas del planeta? Y sin embargo, casi nadie habla de ella. Algunos dicen que es una guerra religiosa, otros que hay un genocidio, y muchos creen que Occidente simplemente ha decidido mirar hacia otro lado. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Quién lucha contra quién? ¿Y por qué? Ponte cómodo, porque te lo voy a explicar. Sudán, a pesar de su enorme extensión y sus riquezas naturales, es uno de los países más pobres del mundo. Oro, petróleo, hierro, plata y el Nilo, el río que da vida a media África, lo atraviesa. Pero nada de eso ha bastado para que prospere. ¿Por qué? Porque Sudán ha sido devorado durante décadas por la corrupción, la desigualdad y una interminable cadena de guerras civiles. Todo comenzó en los años 80, cuando un militar llamado Omar al-Bashir tomó el poder con un golpe de Estado. Lo que prometía ser una transición ordenada terminó convirtiéndose en una dictadura feroz. Al-Bashir gobernó durante 30 años con puño de hierro, saqueando el país y reprimiendo cualquier oposición. Se calcula que desvió más de $9.000 millones para su uso personal. Pero el dinero no fue su único crimen. La Corte Penal Internacional lo acusó de crímenes de guerra y de lesa humanidad, especialmente por lo ocurrido en Darfur. Durante su mandato, Sudán se convirtió en un campo de batalla constante. La Segunda Guerra Civil sudanesa dejó más de 2 millones de muertos y terminó en 2011 con la independencia de Sudán del Sur. Pero la paz nunca llegó. Los conflictos étnicos, la pobreza extrema y las divisiones religiosas siguieron encendiendo el fuego. Era solo cuestión de tiempo para que todo volviera a estallar. Y eso pasó en 2018, cuando el pueblo dijo basta. La economía estaba colapsando. Los precios del pan y el combustible se dispararon y las calles de Khartoum se llenaron de protestas. La revolución sudanesa terminó con la caída de al-Bashir, pero también con un vacío de poder que nadie sabía cómo llenar. Se formó entonces un consejo soberano, un gobierno mixto con civiles y militares que debía guiar al país hacia la democracia. Sonaba bien, pero la historia africana nos ha enseñado algo. Los militares no suelen ceder el poder fácilmente. En 2021, el general Abdel Fattah al-Burhan dio un nuevo golpe de Estado y el sueño democrático se esfumó. Suscríbete si te gusta el video porque lo que viene ahora te va a sorprender. Hasta aquí todo parece claro. Militares en el poder, civiles descontentos y un país dividido. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Verás, en Sudán no hay un solo ejército. Existen las Fuerzas Armadas Regulares y, por otro lado, una poderosa milicia llamada Fuerzas de Apoyo Rápido, o RSF. Estas RSF nacieron como un brazo armado del régimen de al-Bashir, encargadas del trabajo sucio, reprimir revueltas y exterminar comunidades enteras en Darfur. En esa región, durante los años 2000, se estima que 300.000 personas fueron asesinadas en limpiezas étnicas. Las RSF, bajo el mando de Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti, crecieron con rapidez. Controlaban minas de oro, rutas de contrabando y hasta recibían apoyo extranjero. En pocos años se convirtieron en un ejército paralelo tan poderoso que podía desafiar al propio Estado. Y claro, eso no le gustó nada al ejército regular. En 2023, el gobierno de al-Burhan intentó integrar a las RSF dentro del ejército, pero Hemedti no estaba dispuesto a perder poder. Lo que debía ser una reorganización militar se convirtió en una guerra abierta. En cuestión de días, los combates estallaron en Khartoum, la capital. Los rebeldes de las RSF tomaron el aeropuerto, la televisión nacional y varios edificios del gobierno. El ejército respondió con ataques aéreos.
Las explosiones retumbaron sobre una ciudad de más de 5 millones de habitantes, que de la noche a la mañana se convirtió en una trampa mortal. El conflicto se extendió a Darfur, al Nilo Azul, al sur del país. Y nadie parecía capaz de detenerlo. Pero esta guerra no es solo por el poder. También es por el oro, por los recursos naturales y por el control político en una región estratégica. Sudán limita con Egipto, Chad, Etiopía y Eritrea, y su acceso al Mar Rojo lo convierte en un punto clave para el comercio y la influencia extranjera. Todos quieren tener algo que decir en lo que pase allí. Y mientras tanto, el país se desangra. Las familias escapan a pie, los hospitales han colapsado y en las calles de Jartum solo quedan los ecos de los disparos. Mientras las explosiones iluminaban el cielo de Jartum, el resto del país empezaba a fracturarse. Las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, con su estructura flexible y su dominio de las zonas rurales, comenzaron a expandirse rápidamente. En apenas unas semanas habían tomado el control de amplias regiones del oeste, especialmente en Darfur, su bastión histórico. El ejército, con el doble de efectivos, más de 200.000 soldados, mantenía el control de las principales bases aéreas y del norte del país. Pero la realidad es que Sudán se convirtió en un tablero de guerra fragmentado. La capital quedó partida en dos, con barrios enteros dominados por las RSF, mientras las fuerzas regulares bombardeaban desde el aire. Las calles estaban llenas de escombros, los hospitales sin suministros, y los civiles atrapados en medio del fuego cruzado. Pero para entender de verdad este conflicto, hay que mirar más allá de las balas. No se trata solo de una lucha entre dos generales ambiciosos. Detrás hay una compleja red de intereses económicos, étnicos y extranjeros. Las RSF, por ejemplo, controlan buena parte del tráfico ilegal de oro, un negocio que mueve millones de dólares cada año. El metal extraído de las minas de Darfur acaba en Dubái y desde allí entra en los mercados internacionales. Ese oro financia la guerra. Y a cambio, Emiratos Árabes Unidos ha brindado a las RSF armas, drones y dinero. También cuentan con el apoyo indirecto de Rusia a través del grupo Wagner, que les ha proporcionado entrenamiento y acceso a redes de contrabando. Por el otro lado, el ejército regular de Al-Burhan cuenta con el respaldo de Egipto, su aliado histórico, y con el apoyo político de países africanos que temen que el caos se expanda por la región, como Eritrea, Etiopía y Sudán del Sur. La comunidad internacional, mientras tanto, observa desde lejos, más preocupada por Ucrania o Gaza que por la tragedia que consume África. Y aunque muchos medios hablan de un genocidio religioso, la realidad es muy diferente. Las matanzas más recientes no están dirigidas contra cristianos, sino contra la comunidad masalit, un grupo étnico africano no árabe que vive en Darfur Occidental. Los masalit son musulmanes, pero han tenido conflictos históricos con las tribus árabes nómadas que apoyan a las RSF. En ciudades como El Geneina se han reportado miles de asesinatos, violaciones masivas y pueblos enteros arrasados. Lo que estamos viendo, en realidad, es una campaña étnica más que religiosa. Una guerra entre élites árabes que compiten por el control de un estado fragmentado. Sudán, una vez más, está pagando el precio de su historia colonial y de décadas de desigualdad. Suscríbete si te gusta el video, así apoyas este tipo de contenido y no te pierdes los próximos análisis geopolíticos. Mientras las RSF consolidaban su poder en el oeste, el ejército se atrincheró en el este, especialmente en la ciudad portuaria de Port Sudán, que se convirtió en la nueva sede del gobierno. Desde allí, Al-Burhan intenta proyectar una imagen de autoridad, aunque en realidad controla poco más que una franja costera. En el resto del país, el vacío de poder lo ocupan grupos rebeldes locales, señores de la guerra y organizaciones criminales. Zonas enteras, como el Kordofán del Sur o el Nilo Azul, se han convertido en tierras sin ley, donde cada facción impone sus propias reglas. El resultado es devastador.
más de 10 millones de desplazados, el mayor éxodo humano del planeta en la actualidad, y 20 millones de personas que necesitan ayuda urgente para sobrevivir. La hambruna avanza a un ritmo implacable, y las organizaciones humanitarias apenas pueden entrar debido a los combates. Las escuelas están cerradas, los niños crecen entre ruinas y los hospitales funcionan, cuando pueden, sin electricidad ni medicinas. En muchas ciudades los cadáveres permanecen días en las calles porque no hay quien los entierre. Pero lo más trágico no es solo la destrucción física, sino el silencio. Mientras las cámaras del mundo se enfocan en otros conflictos, Sudán se apaga lentamente, olvidado. Las potencias internacionales no se ponen de acuerdo. Unos temen involucrarse, otros aprovechan la situación para sacar tajada. Egipto busca mantener su influencia en el norte. Emiratos Árabes protege sus intereses económicos en Darfur. Y Rusia ve en el caos una oportunidad para ampliar su presencia en África a través de Wagner. Cada uno juega su partida, mientras los sudaneses pagan el precio con su sangre. La pregunta es, ¿cómo termina esto? De momento nadie lo sabe. Los intentos de tregua han fracasado una y otra vez. Las negociaciones impulsadas por Arabia Saudita y Estados Unidos no han logrado detener la violencia. Cada bando cree que puede ganar, pero ninguno tiene la fuerza suficiente para imponerse. Y así, el conflicto sigue consumiendo el país. En las zonas controladas por las RSF, la vida se ha convertido en una pesadilla. Los civiles viven bajo un régimen de terror donde los saqueos, las violaciones y las ejecuciones son moneda corriente. En las áreas del ejército, la represión no es menor. Arrestos arbitrarios, censura y miedo. Sudán se ha convertido en un país partido en tres. Un gobierno formal en Port Sudán, una autoridad paralela de las RSF en Darfur y un territorio intermedio donde reina el caos. Lo que comenzó como una disputa por el control militar ha terminado siendo una guerra por la supervivencia de una nación entera. Y lo más alarmante es que, si nadie interviene pronto, Sudán podría convertirse en el nuevo epicentro de la inestabilidad africana, arrastrando a toda la región del Cuerno de África a una espiral de guerras, hambrunas y desplazamientos. El conflicto en Sudán no es solo una tragedia local, es un espejo de cómo el poder, la ambición y la indiferencia pueden destruir un país entero mientras el mundo mira hacia otro lado. Y mientras tanto, los sudaneses resisten, tratando de sobrevivir día a día en medio de un infierno que parece no tener fin. Suscríbete si te gustó el video porque en este canal seguimos analizando los conflictos más olvidados y las historias que otros prefieren no contar. Sudán sangra, el mundo calla. Pero aquí te lo seguimos explicando.